Las funciones logarítmicas no poseen asíntota horizontal como sí tienen las funciones exponenciales. Sin embargo, estas funciones logarítmicas sí poseen una asíntota vertical. Podríamos describir la asíntota vertical de la siguiente manera. Si un punto x, y se desplaza continuamente por una función y igual a f de x, entonces vamos a ir expresando esto mediante el gráfico. Vamos a trabajar con esta primera función que tenemos acá. La función es la función f de x igual a logaritmo en base de 1,5 de x menos 1. Entonces nos damos cuenta que pues, ahí está la función. Es una función, inicialmente podemos describirla como una función creciente. Quiere decir que a medida que aumenta x, pues el valor de f de x va a ir aumentando. Ahora, si somos un punto, somos un punto que se desplaza en esa función, entonces, al menos una de sus coordenadas que tiende al infinito, ¿cuáles de las coordenadas tiende al infinito? Bueno, si vamos hacia, hacia el norte, por decirlo así, ¿sí? Si nos desplazamos hacia arriba, pues va a tender al infinito positivo, y si nos desplazamos hacia abajo, pues va a tender a infinito negativo. Entonces dice, si al menos una de sus coordenadas tiende al infinito, mientras pasa eso, sea por arriba o sea por abajo, una de esas va a ser que la distancia de ese punto a una recta va a tender a cero, es decir, se va a volver cada vez más pequeña. Entonces aquí observamos cómo, cómo si nos dirigimos con las coordenadas hacia infinito, en este caso nos estamos alejando, ¿cierto? En este caso nos estamos alejando de una posible recta, ¿bien? La que está dibujada en este momento, nos estamos alejando. Sin embargo, si nos desplazamos, si somos el punto que se desplaza hacia menos infinito, cada vez la distancia es menos apreciable o distinguible entre la gráfica y esa recta. Bien. Sin embargo, esta distancia va a tender a cero, y eso quiere decir que se acerca a cero, pero nunca la va a tocar o la va a cruzar o va a hacer intersección, es decir, se va a acercar infinitamente, va a haber un acercamiento, pero nunca va a llegar a esa recta. Entonces, ese es el comportamiento de las funciones logarítmicas o de las relacionadas con las logarítmicas. En este caso es una función relacionada con la logarítmica, y encontramos que la asíntota, o donde se presenta ese comportamiento en la coordenada que va hacia menos infinito, está en x igual a 1. En x igual a 1 se trazaría una línea punteada para indicar que ahí viene una asíntota, y que la función logarítmica, cuando f de x tiende a menos infinito, se va acercando a 1 en este caso, ¿cierto? Se va acercando a 1 por la derecha, pero nunca va a llegar al 1. En este caso, decimos que la asíntota vertical está en x igual a 1. Y la asíntota se representa con líneas punteadas porque no hace parte de la gráfica, ¿bien? Pero sirve para describir el comportamiento de la función. En este caso, de la gráfica de la función, que es la curva verde, en este caso. Entonces, para decir cuál es la asíntota de esta función en particular, nosotros debemos colocar siempre, decir dónde está ubicada. Solamente colocamos x igual y el lugar donde está ubicada. Está en x igual a 1, y ahí lo colocaríamos. Podríamos analizar el comportamiento de las otras tres gráficas que tenemos. Aquí está logaritmo, o sea, f de x igual logaritmo en base 0.3 de x más 1. En este caso, nos damos cuenta que
la función está desplazada hacia la izquierda. Entonces, significa que la asíntota está en el semieje X negativo. Bien, si miramos el movimiento de las coordenadas, pues nos damos cuenta que acá, en este caso, cuando el punto sobre la gráfica se mueve hacia el infinito, se acerca a una recta que visualmente nos da la sensación o la percepción de que se cruzan, de que se tocan y que quedan sobrepuestas. Ahorita vamos a ver que realmente los sentidos nos engañan en este caso, por eso es importante estudiar las características o propiedades de cada una de las funciones, pues para no caer en esos errores. Ahora, ¿cómo determinar dónde queda la asíntota? Si tenemos la función en modo o en forma algebraica, como la tenemos en este caso, pues debemos fijarnos en el argumento. En este caso, el argumento de esta función logarítmica es x más 1. Entonces nos fijamos en quién está acompañando a x. Si es más 1, lo que debemos hacer es un cambio de signo. Entonces la asíntota va a quedar en x igual a menos 1. En el primer ejemplo, miren que el argumento, aquí donde está el argumento, x menos 1, el número que acompaña a la x es menos 1. Entonces se hace un cambio de signo y encontraríamos que la asíntota está en el opuesto a este, que sería 1. Entonces diríamos que la asíntota vertical está en x igual a 1 y la podemos dibujar en forma punteada en una línea vertical. Ya en el tercer ejemplo, damos cuenta rápidamente, sin analizar la gráfica, solamente teniendo en cuenta la expresión algebraica de la función, es que el argumento es x. Como uno tiene un valor que le sume o que le reste o que haga algún tipo de desplazamiento, ¿cierto? O influencia en la x, significa que en este caso la asíntota vertical va a estar en x igual a 0. ¿Sí? Tiene la estructura de una función logarítmica. Entonces, en este caso, la asíntota vertical va a quedar en x igual a 0. En estas, la asíntota cambió, en los primeros dos ejemplos cambió porque eran funciones logarítmicas relacionadas. En el cuarto ejemplo también tenemos una función logarítmica en su estructura básica, como la conocemos, es f de x igual al logaritmo en base 3 de x, por lo tanto el argumento es x, no tiene valores adicionales que sumen o que resten al argumento, lo que va a hacer que la asíntota vertical esté en x igual a 0. Conclusión, toda función logarítmica va a tener asíntota en x igual a 0, a menos que sea una función logarítmica relacionada, es decir, con algún cambio o transformación en su argumento, en el cual tendremos en cuenta para determinar la nueva asíntota en este caso. A continuación vamos a ver cómo es que podemos visualizar específicamente que la gráfica, ¿cierto?, en una coordenada se acerca a esa línea, ¿sí?, pero no la toca. En este caso, si miramos la función como tal, la función dice g de x es igual al logaritmo en base 2 de x. El argumento, este x solamente, significa que tendría una asíntota en x igual a 0. En este caso no está dibujada o está sobrepuesta en el eje f de x, y parece que se unieran. Mira, el mismo programa nos da la impresión que se están uniendo. Vamos a trabajar con un aumento. Vamos a aumentar, vamos a ir aumentando, vamos a ir acercándonos para ver en el lugar que parece que se tocaran. Vamos a darnos cuenta que en la parte inferior llega un momento dado que parece una sola gráfica, pero si hacemos una ampliación, ¿cierto?, que parece una sola recta, o sea que las dos parecen una sola recta, y aunque parezcan que las dos son una sola recta, con la ampliación
¿sí? Con suficiente ampliación, nos vamos a dar cuenta que siempre queda un espacio, ¿bien? Entre la gráfica y la línea que representa la línea recta vertical que representa a la asíntota. Entonces siempre va a quedar un espacio y es donde ahí tenemos la definición que el punto que está sobre la gráfica que se desplaza hacia una coordenada que tiende al infinito va reduciendo su distancia a esa recta, es decir, a la asíntota, se va acercando a cero, pero que nunca la va a tocar. Ahora, para representar los casos donde la función logarítmica es relacionada o está desplazada, entonces tenemos la siguiente situación. Podríamos agregar o cambiar el valor de... Podríamos agregar o cambiar el valor que está acompañando al argumento, es decir, hacer una transformación al argumento. En este caso, podríamos trabajar con que el argumento lo vamos a llamar k y podríamos sumar un valor, y nos daríamos cuenta que ya el argumento pasó de ser x a x más 1. Si nos fijamos en la gráfica, vamos a hacer un pequeño ajuste en la gráfica. Bien, entonces podemos darnos cuenta que como el valor es 1 positivo, la gráfica tuvo que haberse desplazado una unidad hacia la izquierda. En este caso, la asíntota ya no estará en x igual a 0, sino estará en x igual a menos 1. Entonces, acá estamos representando la asíntota con una línea punteada blanca y observamos cómo la función, ¿cierto? Es decir, la línea verde se está acercando indefinidamente a esa línea punteada. Y aunque parezca que estaban unidas, realmente siempre va a haber algún nivel de separación. Entonces podemos observar eso con un acercamiento o con un cambio en la escala para observar que realmente, aunque parezca que están unidas, existe un espacio entre ellas. Si el valor del argumento que está sumando o restando a la x originalmente, en lugar de ser positivo, es negativo, vamos a observar que la gráfica se desplaza hacia la derecha y la asíntota va a quedar en el inverso aditivo del valor que está acompañando al argumento, o sea, a la x, en este caso, a la x que está en el argumento. Entonces sería, si el argumento está siendo acompañado por un menos 2, entonces la asíntota quedará en la posición x igual a 2. Los interceptos en x de la función logarítmica se pueden calcular matemáticamente, haciendo f de x igual a 0 y despejando el valor de x, es decir, 0 igual al logaritmo en base a de x. Vamos a ver algún ejemplo de este proceso. En este caso tenemos que f de x es igual al logaritmo en base 2 de x y lo que debemos hacer es igualar, o sea, vamos a reemplazar f de x por 0. Entonces nos va a quedar que 0, bueno, acá vamos a hacer el procedimiento, f de x igual logaritmo en base 2 de x, hacemos f de x igual a 0, reemplazamos por 0 y nos queda que 0 es igual logaritmo en base de 2 de x. Ahora lo que hacemos es un cambio de base, vamos a trabajar con base 10, como hemos visto en las propiedades de los logaritmos. Entonces vamos a trabajar, cogemos el argumento de este logaritmo, que da logaritmo de x, después cogemos la base y dividimos entre el logaritmo de esa base, el logaritmo de 2. Ahora, lo que hacemos es que el logaritmo de 2 que está dividiendo pasa a multiplicar y todo lo que se multiplica por 0 pues daría 0, entonces nos queda el 0 logaritmo de x y lo que hacemos es aplicar el antilogaritmo, en este caso
Para quitar un logaritmo aplicamos el antilogaritmo, podemos llamar así, y elevamos a ambos lados a la 10. Como es de base 10, elevamos ambos lados a la 10. De esta forma vamos a tener 10 a la 0, 10 a la logaritmo de x. De esta forma anularíamos el logaritmo y nos quedaría solamente x. 10 a la 0 va a ser igual a 1 y 1 va a ser igual a x. De modo que el valor de x para el intercepto va a ser igual a 1. Se escribiría de la siguiente forma: y de x o intercepto en x va a ser igual al primero a un punto, ¿cierto? En este caso, coordenadas cartesianas, vamos a llamar primero el 1, donde está la x, y después siempre va a venir el 0. Entonces va a ser intercepto en x en el punto 1,0. Si nos damos cuenta, aquí está la gráfica de esa función y encontramos aquí el intercepto específicamente en este punto, que es donde se intercepta la gráfica con el eje x, ¿cierto? Este es el eje x, este es el eje x, este está horizontal y en este punto se corta. Entonces el punto va a ser cuando x vale 1, la altura de y o de f de x es igual a 0 en ese momento. Ahora, en algunos casos pues es fácil, digamos, hallarlo visualmente, pero en otros casos es muy difícil. Por eso es muy importante cuando trabajamos con funciones logarítmicas relacionadas. Es decir, el primer ejemplo, no había necesidad, por ejemplo, de hacer todo este proceso matemático, pero lo hicimos para ver que funcionaba. ¿Por qué no era necesario? Porque si conocemos las propiedades de las funciones logarítmicas, nos daríamos cuenta que toda función logarítmica, su intercepto en x va a ser en 1,0, ¿cierto? Entonces va a ser en 1,0. Como la que tenemos acá abajo, esta es una función logarítmica tradicional, donde f de x es igual al logaritmo en base de 0,8 de x, es decir, el argumento es la x nada más, y nos damos cuenta que a pesar de ser una función de base menor de 1, en este caso el primer ejemplo la base era 2 mayor de 1 y nos daba una función logarítmica creciente y el intercepto estaba en 1,0. Ahora tenemos que la base es menor de 1 y eso hace que tengamos una función logarítmica decreciente, pero a pesar de ser decreciente, el intercepto en x sigue siendo 1,0. Es decir, que no va a variar en las funciones logarítmicas en su estructura general. No va a variar el intercepto. No sería necesario entonces hacer este procedimiento para calcular matemáticamente el intercepto. Bien, solamente diríamos que el intercepto en x es igual a 1,0. Sin embargo, cuando tenemos una función relacionada, como en este caso f de x igual al logaritmo en base 4 de x menos 3, nos damos cuenta que existe una transformación de la función logarítmica al utilizar o al restar, en este caso, el 3 a la función básica. Entonces se percibe que la gráfica no alcanza a interceptar al eje x. Podríamos pensar que la gráfica o no la corta o que la corta más adelante, ¿cierto? Cuando x sea mucho mayor. Entonces, pero al hacer esa proyección de en qué punto cortaría el eje x la gráfica, pues podríamos ser imprecisos y podríamos equivocarnos pues en el momento del trazado o simplemente con el cálculo mental, pues ahí cometeríamos errores. Por eso en estos casos sí es importante hacer el procedimiento matemático. Entonces recordemos, debemos hacer f de x igual a 0. Entonces volvemos y reemplazamos f de x por 0 y en este caso nos quedaría 0 es igual al logaritmo en base 4 de x menos 3. Aprovechamos que aquí a la izquierda
hay un 0 y pasamos el menos 3 al otro lado de la igualdad, en este caso a la izquierda, lo pasamos a sumar. Entonces nos quedaría 0 más 3, nos quedaría 3. 3 igual al logaritmo en base 4 de x. Hacemos el cambio de base, es decir, tomamos el argumento x y escribimos logaritmo de x, queda en base 10, tomamos la base y ese va a dividir al logaritmo de x, quedando logaritmo de 4. Es decir, finalmente expresamos aplicando las propiedades de cambio de base de los logaritmos, nos queda 3 igual al logaritmo de x sobre el logaritmo de 4. El logaritmo de 4 que está dividiendo lo pasamos a multiplicar a la izquierda, de modo que nos va a quedar 3 logaritmo de 4 o 3 por logaritmo de 4 igual al logaritmo de x. Ahora aplicamos otra propiedad de los logaritmos en la cual tenemos un número que está multiplicando a un logaritmo. Entonces ese número, que en este caso es el 3, lo vamos a colocar, ¿cierto?, como exponente del argumento. Entonces nos va a quedar logaritmo de 4 a la 3. Ahí aplicamos la propiedad del logaritmo de una potencia. Ahora vamos a aplicar el antilogaritmo. Como tenemos un logaritmo a la izquierda y un logaritmo a la derecha, al aplicar el antilogaritmo significa, en este caso, que el logaritmo va a desaparecer. Bien, y nos va a quedar solamente el argumento que tenía el logaritmo. Entonces nos va a quedar 4 a la 3 y nos quedará el argumento que tenía a la derecha, que sería x. Finalmente nos queda que 4 a la 3 es igual a x y 4 a la 3 es igual a 64. Eso quiere decir que el intercepto en x va a ser cuando x valga 64 y y valga 0 o f de x valga 0. Es decir, que nuestra proyección, si proyectáramos esta recta, la gráfica, bien, con la tendencia que tiene, debería cruzar al eje x en x igual a 64. Bien, por eso es que sería un poco difícil y no nos alcanzaría la pantalla, en este caso, o el cuaderno que estemos trabajando, sería más dispendioso y muy preciso. Entonces, es más seguro utilizar el método matemático, teniendo mucho cuidado en aplicar las propiedades de los logaritmos. Aquí en este ejercicio aplicamos en solo este proceso, aplicamos aquí una propiedad, bien, aquí aplicamos después una segunda propiedad y ahí tenemos dos propiedades de los logaritmos en esa ecuación. Por último, tenemos otra función relacionada que es f de x igual al logaritmo de 0.6 de x menos 2 menos 3. Entonces, visualmente sería muy difícil determinar cuánto sería el valor en el corte en x, ¿cierto?, en la intersección en x, y debería hacerse como utilizamos los procedimientos anteriores, es decir, utilizando las propiedades de los logaritmos y haciendo f de x igual a 0, se haría el procedimiento, y no siempre pues, nos va a dar números enteros, como en este caso, si no es posible en un momento determinado obtener pues, números decimales. Bien, eso sería pues dependiendo de los valores que tengamos como argumentos de los logaritmos. Una función logarítmica no tiene intercepto en y, pero matemáticamente podemos hallar el intercepto en y en una función relacionada o de la familia de las logarítmicas, hallando el valor de la función cuando x es igual a 0. Y si el argumento en la logaritmación se hace negativo, entonces el intercepto en y no existe. En este caso, lo que vamos a hacer no es f de x igual a 0, como lo hicimos para el intercepto en x, sino para calcular los interceptos en y, hacemos es x igual a 0. Bien, entonces veamos el primer ejemplo. Que tenemos acá en las gráficas. Nos damos cuenta visualmente, recuerden, visualmente, al desplazarse por alguna de las dos coordenadas, es decir, hacia
hacia la derecha o hacia la izquierda, por decirlo así, sobre la gráfica, vamos a encontrar la asíntota. Entonces, no vamos a contar la asíntota acá porque aquí en este caso, como si esta asíntota no se cruzan y no se tocan, no va a haber intercepto en Y, aunque parezca, ¿bien? Entonces, si en este pedazo no es la asíntota y no se cruzan, pues no va a haber intercepto en Y y tampoco lo va a haber acá, ¿bien? Y como es una función logarítmica que no es relacionada porque el argumento es X nomás, entonces lo único que tenemos que decir es que el intercepto en Y no existe. Entonces vamos a trabajar con este símbolo, está invertida, con una raya diagonal, cruzándola. Entonces, en el ejemplo que continúa, el de abajo, tenemos f de x igual al logaritmo de 0.8 de x, pues pasa lo mismo, tenemos que el argumento no está modificado, es una función logarítmica como tal, y lo único que cambia es la forma que tiene la gráfica, porque es una función decreciente, pero recordemos que si vamos o si nos ubicamos sobre, sobre la gráfica como si fuéramos un punto y nos desplazamos hacia alguna de las coordenadas infinito o menos infinito, por ejemplo en este caso, nos daríamos cuenta que esa es la asíntota vertical, es decir, que ahí no va a haber intersección. Y si no hay intersección en este lugar, quiere decir que pues tampoco va a existir, eh, no va a existir intercepto en Y cuando X se está desplazando hacia el infinito. Entonces, en este caso, pues tampoco vamos a encontrar un intercepto y lo que debemos escribir es que el intercepto en Y no existe. Ya el cálculo matemático para intercepto en Y cambia cuando la función es relacionada. Démonos cuenta que en esta función f de x igual al logaritmo en base 3 de x más 2, tenemos el argumento de la función modificado al sumarle 2 unidades. Entonces, si miramos la gráfica también, porque a veces nos pueden dar la gráfica y preguntarnos cuál es el valor del intercepto, podríamos nosotros caer de pronto en la tentación de mirar directamente en qué momento se cruza la gráfica. Entonces en este caso nos damos cuenta que perfectamente hay un cruce aquí en este punto, pero no sabríamos cuál es el valor exacto, porque una cosa es decir que es 0.5, muy diferente pensar que es 0.6 o 0.65, y entonces no habría precisión ni seguridad en el valor del intercepto. Entonces para eso nos vamos a apoyar en el método matemático que nos indica o nos da las instrucciones que lo que debemos hacer es en la función hacer x igual a 0. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hallar el valor, ¿cierto?, de f de x. En este caso, aquí también podríamos colocar o deberíamos colocar f de 0 porque estamos hallando el valor de la función cuando vale 0. Es igual al logaritmo en base 3 de x más 2. Ese es el planteamiento original. Entonces deberíamos colocar f de 0, ¿cierto? Es igual al logaritmo en base 3 de 0 más 2. 0 más 2 nos va a dar 2. Nos quedaría que 0 es igual al logaritmo en base 3 de 2. F de 0 es igual al logaritmo en base 3 de 2. Y aplicamos, en este caso, el cambio de base. Si no tenemos una calculadora que permita calcular logaritmos de bases diferentes a 10 o neperiano, entonces hacemos el cambio de base. Hacemos logaritmo de 2 dividido entre el logaritmo de 3. Utilizamos la calculadora. En ese caso, tendríamos logaritmo de 2 dividido entre el logaritmo de 3. Y tendríamos el valor del intercepto en Y, que sería 0.63. Recordemos que no se debe decir que el intercepto en Y es en 0.63, sino debemos indicar de la forma en coordenadas cartesianas. El intercepto en Y lo debemos escribir como I de Y, dos puntos o igual, y en forma de coordenadas cartesianas vamos a escribir que está en 0, es decir, cuando x vale 0, y vale
0.63. En este caso, podemos decir exactamente que el intercepto en Y, que está ubicado en este punto, ¿sí? En este punto, es cuando x vale 0, es decir, ese punto no está ni a la izquierda ni a la derecha, pero sí está 0.63 unidades arriba. Ese sería con respecto al origen, ¿no? Ese sería el intercepto en Y. El siguiente ejemplo, para reforzar un poco los procedimientos, es que f de x es igual al logaritmo en base 0.6 de x menos 2 menos 3. Aquí ya debemos reconocer que es una función relacionada a las logarítmicas y vamos a mirar si esta función tiene intercepto en Y. Bueno, visualmente parece que no lo tuviera. Es una función decreciente donde su asíntota, como vimos en el tema pasado, va a estar en x. Su asíntota vertical, obviamente, va a estar en x igual a 2. ¿Bien? Si tiene una asíntota vertical en x igual a 2, eso quiere decir que aquí vamos a encontrar en x igual a 2 una línea, ¿cierto? De la cual la gráfica no va a cruzar hacia la izquierda, es decir, la gráfica no va a cruzar hacia la izquierda porque en este x igual a 2 hay una recta vertical denominada asíntota que no permite que pase. Entonces, en ningún momento visualmente podemos deducir que no va a haber intercepto en Y. Bien, no va a haber intercepto en Y. Pero matemáticamente, si tratamos de resolverlo, vamos a ver qué pasaría. Si hacemos x igual a 0, entonces tendríamos que aquí quedaría, en lugar de x, colocaríamos 0 y nos quedaría que 0 menos 2 nos daría menos 2. Para hacerlo de forma más corta, si el argumento de un logaritmo es negativo, pues eso quiere decir que no va a tener resultado, es decir, que no va a haber un exponente, ¿cierto?, que cumpla con esa condición, porque una de las restricciones o condiciones de una función logarítmica es que el argumento debe ser positivo. Si llegamos en algún momento a reemplazar, ¿cierto?, calculando el intercepto en Y y reemplazando x por 0 y nos da que el argumento es negativo, eso quiere decir que el intercepto en Y no existe. ¿Bien? ¿Por qué? Repito, porque el argumento no puede ser negativo. ¿Bien? Cuando sustituyamos el valor de x por 0. Y obviamente aquí lo confirmamos matemáticamente, se confirma cuando nos da el argumento negativo y lo confirmamos también por nuestros conocimientos acerca de las propiedades de la función logarítmica, específicamente cuando hablamos de la asíntota vertical.